Yo soy mal cantante, por lo tanto voy a intentar utilizar mi voz, si es posible. Bueno, venimos aquí a... no se oía todavía. Venimos aquí a Jerez y a Cádiz a presentar Izquierda Abierta. Un nuevo partido político, pero un partido político peculiar. Nosotros no nos presentamos al margen de Izquierda Unida. Nosotros no competimos con los partidos que forman parte de Izquierda Unida. Nosotros no vamos a ir a las elecciones para dividir a la izquierda. Nosotros queremos participar en Izquierda Unida, pero sobre todo fuera de Izquierda Unida, para que no nos pase lo que decía aquella viñeta del Roto: salieron a la calle y nos volvimos todos más viejos. No queremos que eso ocurra, porque tenemos la experiencia del movimiento contra la guerra de Irak y perdimos entonces una gran oportunidad para transformar la izquierda. No lo hicimos y vivimos una época en la que hemos languidecido, hemos hecho nuestro trabajo. Si no existiéramos habría que inventarnos, pero ya no basta. Estos son tiempos difíciles y tiempos en los que es necesario reivindicar lo obvio. Somos Izquierda Abierta porque somos izquierda, porque no siempre hemos sido izquierda. Hay que reconocerlo en primer lugar, porque una parte de la izquierda europea ha ido socavando el sueño de la izquierda. Y en estos momentos la salida de la crisis es por la derecha. La crisis la ha provocado la derecha precisamente por debilidad de la izquierda. Por debilidad de la izquierda, no en la gestión, no es cierto. Por debilidad de la izquierda, que ha debilitado los sueños de los ciudadanos. También somos abierta, porque no siempre hemos sido abiertos, o mejor dicho, en muchas ocasiones pensamos que ante las dificultades lo mejor es cerrar filas. ¡Qué inmenso error! Si cerramos filas, finalmente no conviviremos ni los que estamos dentro, y mucho menos nos encontraremos con los muchos que están fuera. Por eso somos abierta. Abierta porque en primer lugar queremos, como se ha dicho antes aquí, recuperar la amabilidad para la izquierda, que nos parece esencial para construir un mundo nuevo. Si no somos amables entre nosotros, no hay mundo amable que podamos construir. Y en segundo lugar, porque queremos también abrirnos al resto de la sociedad. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas movilizaciones, muchas organizaciones sociales, y ahora ha llegado el 15M, que ha impuesto una agenda propia en la política española. Pero que no basta. No basta con imponer una agenda propia, no basta con movilizar a los ciudadanos. Es necesario que esas reivindicaciones tengan lectura política y, por tanto, que nosotros escuchemos y participemos del 15M y que el 15M participe de la política. Por eso queremos aportar Izquierda Abierta. No somos solamente un partido, somos un proyecto que queremos que sea del conjunto de la izquierda, porque también queremos encontrarnos con otra parte de la izquierda, con la izquierda que nos ha acompañado durante mucho tiempo, que han sido los llamados compañeros de viaje, pero que ya no les queremos únicamente de compañeros de viaje, les queremos con nosotros, les necesitamos con nosotros. Y por otra parte también con la otra izquierda, con la izquierda que hace a veces, muchas veces, demasiadas veces, la política de la derecha. Nosotros no les vamos a cerrar las puertas, nosotros vamos a discutir con ellos, porque estamos convencidos de que su proyecto social liberal está acabado, ya está acabado, y cuanto más tarde se den cuenta, peor. Y por eso les queremos llamar a reconstruir la izquierda con nosotros, porque ya no son tiempos en los que en el gobierno
no se hace política laica y cuando se llega a la oposición se pide el IBI para la Iglesia Católica. Eso ya no es útil. Eso lo que provoca es la desafección, la incredulidad de los ciudadanos. No basta. Es necesario realmente reconstruir la izquierda, y a esa izquierda nosotros la convocamos y nos convocamos a reconstruir la izquierda en España y en Europa. Porque esta crisis es una crisis de derechas. Esta crisis no es la crisis especulativa o especuladora. Esta crisis es la crisis de la desigualdad. La desigualdad que lleva a los más ricos a invertir en bonos, a invertir en ficciones desde el punto de vista económico. Y la crisis también de la desigualdad que lleva a la inmensa mayoría de los ciudadanos a endeudarse para mantener su renta. Eso es lo que nos ha explotado en la cara, nos ha explotado la desigualdad. Recientemente había una información que además pasa en las páginas amarillas de los periódicos, pero que en realidad no forma parte del debate político. Y la información era, en primer lugar, que cada vez era mayor la distancia entre los ricos y los pobres. En España, cada vez era mayor la distancia. Cada vez los gestores de las grandes empresas y los accionistas multiplicaban por más dígitos el salario de sus empleados. No digo ya el salario mínimo, digo el salario medio de sus empleados. Y cada vez, además, no solamente había esta desigualdad profunda, sino que lo que ha sido el paradigma de la economía capitalista, que es que la empresa, cuando va bien, redistribuye beneficios, pues nos encontrábamos con que empresas que van mal no redistribuyen beneficios y sin embargo sus gestores se enriquecen cada día más. Eso solamente tiene una explicación, que estamos no solamente en una crisis de desigualdad, sino que estamos en una profundísima crisis moral, en una cleptocracia, en una democracia de ladrones que tenemos que parar por el bien de la economía y por el bien de la sociedad española. Ese es el túnel a que me quiero referir en primer lugar. El túnel de Durremat, en un relato donde un ciudadano sin nombre, un ciudadano obeso, para no relacionarse con los demás, para relacionarse menos, aislarse más de los demás, ve cómo el tren entra en un túnel y se precipita hacia el abismo. Ese ciudadano es el único que es capaz de levantarse de su asiento, otros se quedan leyendo, jugando consigo mismos a una partida de ajedrez que no terminará. Es el único que es capaz de hablar con los demás, de hablar con el inspector dentro del tren, incluso de acercarse al maquinista para saber qué está pasando y cómo se puede evitar la catástrofe. Bueno, esa imagen del túnel a mí me parece, para Durremat era la imagen del nazismo, de la precipitación hacia la catástrofe. A mí me parece la imagen de la crisis en la que estamos, una metáfora de esta crisis o una metáfora de este ajuste suicida que podemos llamar de alguna manera, en el que está embarcado nuestro gobierno y en el que está embarcada una parte importante del mundo. Pero hay un detalle que a mí me gustaría resaltar para volver otra vez a Izquierda Abierta. El detalle es que, si os fijáis, el único que se relaciona con el poder en el tren, que es el revisor y el maquinista. Probablemente no hubiera cambiado nada, probablemente la catástrofe hubiera sido similar, pero sí, si en vez de relacionarse con el poder, habla con los viajeros que están a su lado e intenta moverlos, hacerles conscientes en primer lugar para evitar el accidente. Las cosas probablemente no hubieran sido muy diferentes, pero al menos hubieran sido conscientes y hubieran intentado evitarlo. Bueno, pues yo creo que ese es el papel que le toca a la izquierda hoy, en España y en Europa. Primero, ser conscientes de lo que nos jugamos,
ser conscientes de la amenaza y, en segundo lugar, abrirse, dialogar, intentar organizar a todos aquellos que queremos impedir la catástrofe. Yo creo que eso, de alguna manera, también tenemos memoria que ocurrió a principios del siglo XX. Y no os creáis aquello de que se construyó Europa, habría que revisarlo, ¿no? Pero Tony Judt dice que no se reconstruye Europa a partir de los partidos clásicos, que los partidos clásicos estaban de acuerdo en los recortes y en los ajustes, y que solamente unos jóvenes en algunos casos del movimiento cristiano de base, en otros casos unos jóvenes de los movimientos sindicales y otros que venían de las universidades, dijeron: esto no puede ser. El ciclo del capitalismo no puede suponer un volumen tan grande de desempleo, no puede suponer tanto sufrimiento y no puede provocar un caos tan importante que termine en la guerra. Bueno, pues hoy yo creo que, salvando las distancias, es lo que pretendemos desde Izquierda Abierta. Hacer un llamamiento y ser también una parte, lo hacemos de manera modesta, no somos nada aparte de la ciudadanía, hacer un llamamiento y formar parte de esa respuesta a un momento crítico. Porque hoy mismo el presidente del gobierno, el señor Rajoy, salía públicamente, y además con cierta expectativa por parte de los medios de comunicación, después de la reunión de su ejecutiva, a decir que, bueno, en primer lugar, el dinero que iban a dar, la monstruosa cantidad de dinero que iban a dar a su banco, Bankia, no era a fondo perdido. La conclusión de los ciudadanos y del propio presidente de Bankia es que es a fondo perdido. Y, en segundo lugar, que no iban a convocar una comisión de investigación del Parlamento para saber por qué ese agujero. Yo creo que eso representa, mejor que nadie, mejor que cualquier metáfora, la situación ante la que nos encontramos. Estamos ante un golpe, pero ante un golpe financiero que no solamente va contra el Estado social, sino que va también contra la democracia. Porque decía antes que la desigualdad provocó que una parte de los ciudadanos se endeudaran y otros, con enormes beneficios, se dedicaran a hacer especulación urbanística y financiera. Pues bien, llegamos a la crisis y ahora quieren únicamente que se socialice el sufrimiento. Es decir, que la inmensa mayoría de los ciudadanos que se endeudaron para mantener su renta durante todos estos años pierdan sus derechos laborales, sus derechos a la salud pública, su derecho educativo, sus derechos a la atención cuando son ancianos. Eso es un golpe al Estado social, es un golpe a los que no han provocado la crisis por parte de los que han provocado la crisis. Y la representación más clara del golpe de la ley del embudo es que mientras los demás sufren, ellos se encargan de que buena parte del presupuesto, buena parte del fondo de la Unión Europea se dedique a salvar únicamente sus bancos mientras recortan en sanidad, en educación y en servicios sociales. Pero no solamente es un golpe contra los derechos sociales. La imagen de Rajoy diciendo que no a la comisión de investigación demuestra el golpe contra la democracia. Un golpe contra la democracia que empieza, por desgracia, en un gobierno del Partido Socialista que configura el pago de la deuda como una prioridad constitucional y que ahora está aplicando el Partido Popular, aplicándoselo a los ciudadanos, a las comunidades autónomas y a los municipios. Si el pago de la deuda es la prioridad, si la usura de la banca, ¿qué es eso? La usura de la banca es la prioridad, no hay prioridad democrática ni prioridad social que valga. Eso es lo que está hoy encima de la mesa. El golpe. Lo que decía Angaben, un teórico del derecho, que decía cuando se encadenan en demasía las situaciones de excepción, es que estamos en un estado de excepción. Pues bien, cuando la realidad es que
hemos tenido hace 2 años 10 decretos, el año pasado 14 decretos, y hoy llevamos ya casi 20 decretos en este año, en esta parte del año, pues es que ya funcionamos no como un Estado democrático, sino que funcionamos básicamente como un Estado plutocrático. Plutocracia es que los que tienen el poder económico imponen su dictado a la democracia. Los que no son elegidos se imponen a los elegidos. Y lo peor es que los elegidos, en vez de representar a los ciudadanos y entrar en conflicto con el poder económico, lo que hacen es convertirse en intermediarios del poder económico. Es decir, afectar a la dignidad de la política. Por eso vivimos esta época tan baja, esta época donde la política también está en su momento más bajo. Se trata pues, no solamente de poner en marcha un proyecto, un partido dentro del proyecto de recuperación o de reconstrucción de la izquierda. Se trata también de cambiar los paradigmas de la izquierda. Nuestra comunidad de valores sigue siendo actual. Ser humanos, ser solidarios, luchar por la libertad y por la fraternidad siguen siendo imprescindibles. Son elementos que nos configuran como somos, como gente de izquierdas. Pero desde luego la izquierda del presente tendrá que repensar muy profundamente, por ejemplo, cómo gestionamos lo público. Después de lo ocurrido en las cajas de ahorros, tenemos que decir, al menos tenemos que decirlo, es decir, la derecha podrá decir lo que quiera, pero nosotros tenemos que decir que tenemos que reconsiderar el modelo de gestión pública, porque ese modelo de gestión pública ha fracasado. Y tenemos que pensar en un nuevo modelo democrático, participativo, que nos permita una gestión pública transparente, que nos permita una gestión pública que sea vista como un cristal. También tenemos que repensar Europa. No podemos seguir diciéndole a los ciudadanos lo mismo, engañando a los ciudadanos, diciéndoles por una parte que es la Arcadia idílica, y al mismo tiempo cuando los ciudadanos ven que las políticas que llegan de Europa, como diría Petros Markaris, son las políticas de los tiburones que nos tratan como cerdos. Pues eso no. Esa no es la Europa que queremos. Esa Europa de los mercados, esa Europa que intenta imponer el ajuste suicida, es la anti-Europa. Está en contra de la esencia de Europa, porque si algo hemos construido los trabajadores y los ciudadanos europeos, es una Europa de derechos y una Europa democrática. Y la Europa que niega los derechos y la democracia no merece tal nombre, merece el nombre de anti-Europa. Por eso también tenemos que repensar Europa. Y por eso tenemos que repensar también cosas que parecían seguras hace muy poco tiempo. Por ejemplo, la sostenibilidad de nuestra política económica, o por ejemplo, las propuestas que tienen que ver con los derechos y las libertades. Todo eso también debe ser reconsiderado por la izquierda, porque, como he dicho antes, necesitamos cambiar. Pero también necesitamos cambiar como partidos. Por eso también nos proponemos como partido, no por un ánimo de diferencia o de división. Si algo hemos pensado los que estamos aquí, es que es tan malo el cierre de filas dentro de los partidos, porque ese dogma nos impide cambiar, nos impide hablar, como también formar partidillos que al final lo que hacen es debilitar y lo que hacen es evitar el debate y el diálogo en el seno de la izquierda. De eso lo tenemos clarísimo y por tanto no tenemos en esa cuestión ninguna duda. Pero sí creemos que la forma partido, que el modelo de partido del siglo XIX tiene que transformarse profundamente. Y la democracia en su forma también política conocida. Es verdad que ahora nos dan ganas de reivindicar a Montesquieu, pero antes de la crisis la división de poderes ya no existía. Ya no existía. No es cierto. Antes de la crisis ya no había división de poderes. Antes de la crisis ya se han negado paradigmas fundamentales de la democracia en los aspectos teóricos. Por ejemplo, la igualdad
electoral. ¿Qué igualdad electoral? Cuando con 10 veces menos votos tienes el doble de escaños que yo. Eso no es igualdad electoral. Ya había entrado en crisis. Ya había entrado en crisis la división de poderes con el modelo bipartidista en España, en Grecia, en otros muchos países de Europa. Y está entrando en crisis. Ese modelo de reparto, un modelo de reparto que tiene muy poco que ver con la democracia y donde lo predominante es fundamentalmente el Ejecutivo. Pero por encima del Ejecutivo, por encima del gobierno, siempre está el interés económico y los grandes medios de comunicación. Porque en definitiva lo que ha cambiado es que los poderes tradicionales de la democracia son hoy micropoderes impotentes y la fuerza la tienen los poderes fácticos, que en estos momentos fundamentalmente son las corporaciones económicas, las corporaciones industriales y por otra parte su reflejo en el pensamiento, que es la comunicación en la que ellos están invirtiendo cada día más. ¿Os extraña de que la gente tenga dificultades para moverse? Pero si es que han conseguido en esta crisis, primero, que la gente esté aterrorizada, que tenga miedo por sí misma y por sus hijos, que tenga miedo de que vivan mucho peor de lo que vivieron ellos o sus padres, que la gente tiene culpa. Porque si algo tiene el decreto de sanidad o el decreto de educación es que echa la culpa a los ciudadanos de la mala utilización de los servicios públicos. Y una parte de los ciudadanos ha interiorizado esa culpa. Y porque además esta sociedad política, como diría Camus en la época de entreguerras, está creando la desesperanza cuando no la desesperación de la gente. Ese conjunto de miedo, culpa y desesperación son lo peor en estos momentos para enfrentarse a los recortes, para enfrentarse al cambio de modelo democrático, y también es lo peor para recuperar la izquierda. Por lo tanto, llamar también a la recuperación de la utopía, a la recuperación de la esperanza, aunque haya una esperanza que está gafándonos el nombre, a la recuperación también de la solidaridad. Termino, empecé por un túnel, un golpe, ahora termino por una tejedora. Tradicionalmente nuestra izquierda siempre ha entendido una idea vanguardista de la política. La política era aquella que había arrebatado a la aristocracia el pensamiento y la inteligencia y se lo repartía democráticamente a los ciudadanos. Una política de vanguardia, que luego fue reformada o reformulada con los partidos de masas que nunca fuimos. No fuimos partidos de masas porque no teníamos masas suficientes, al menos en nuestro caso esa es nuestra principal debilidad. Pero algo muy importante es que ese tiempo en el que nosotros trasladábamos la inteligencia y el conocimiento de los dioses a los mortales no ha tenido lugar y además genera solamente que impotencia. Creo que este tiempo y el tiempo que anuncian el movimiento 15M y el tiempo que desea también gestionar y participar Izquierda Abierta es el tiempo de Penélope, es el tiempo de las tejedoras de sueños. Ese tiempo es al que os convocamos a todas y a todos. Muchas gracias. Y tiempos en los que es necesario reivindicar lo obvio. Somos Izquierda Abierta porque somos izquierda, porque no siempre hemos sido izquierda. Hay que reconocerlo en primer lugar, porque una parte de la izquierda europea ha ido socavando el sueño de la izquierda. Y en estos momentos la salida de la crisis es por la derecha. La crisis la ha provocado la derecha precisamente
por debilidad de la izquierda. Por debilidad de la izquierda, no en la gestión, no es cierto, por debilidad de la izquierda que ha debilitado los sueños de los ciudadanos. También somos abierta, porque no siempre hemos sido abiertos, o mejor dicho, en muchas ocasiones pensamos que ante las dificultades lo mejor es cerrar filas. ¡Qué inmenso error! Si cerramos filas, finalmente no conviviremos ni los que estamos dentro y mucho menos nos encontraremos con los muchos que están fuera. Por eso somos abierta. Abierta porque en primer lugar queremos, como se ha dicho antes aquí, recuperar la amabilidad para la izquierda, participar en Izquierda Unida, pero sobre todo fuera de Izquierda Unida, para que no nos pase lo que decía aquella viñeta del Roto: salieron a la calle y nos volvimos todos más viejos. No queremos que eso ocurra, porque tenemos la experiencia del movimiento contra la guerra de Irak y perdimos entonces una gran oportunidad para transformar la izquierda. No lo hicimos y vivimos una época en la que hemos languidecido, hemos hecho nuestro trabajo. Si no existiéramos habría que inventarnos, pero ya no basta. Estos son tiempos difíciles. Yo soy mal cantante, por lo tanto voy a intentar utilizar mi voz, si es posible. Bueno, venimos aquí a... no se oía todavía. Venimos aquí a Jerez y a Cádiz a presentar Izquierda Abierta. Un nuevo partido político, pero un partido político peculiar. Nosotros no nos presentamos al margen de Izquierda Unida. Nosotros no competimos con los partidos que forman parte de Izquierda Unida. Nosotros no vamos a ir a las elecciones para dividir a la izquierda. Nosotros queremos